Señorías, vayan ocupando sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Señorías, ruego a sus señorías ocupen sus escaños, por favor. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 53, correspondiente al día de hoy, 6 de junio de 2013. Darle los buenos días también, además de a sus señorías, a los representantes, trabajadores de los medios de comunicación que van a seguir el transcurso de esta sesión plenaria, así como también a las personas que nos acompañan y nos van a acompañar en el transcurso de esta sesión plenaria desde la tribuna de público, como también a los internautas que lo hacen mediante la retransmisión que se produce a través de la página web del Parlamento de Extremadura. Decir, señorías, también, ruego silencio, señorías. Ruego silencio, señorías. Ruego silencio, señorías. La sesión acaba de comenzar. Decía que saludar también a los internautas que o nos están siguiendo o nos van a seguir a través de la retransmisión que produce la página web del Parlamento, que afortunadamente cada vez son más internautas los que siguen las sesiones del Pleno de esta Cámara Legislativa. Informarle a sus señorías que un estudio reciente de la CALRE, de la Conferencia Europea, desvela que hay una media de 6.000 seguidores mensuales en las retransmisiones del Pleno de esta Cámara. También quisiera, antes de dar paso a dar lectura al orden del día, señorías, hacer un llamamiento a todos los emeritenses, extremeños y extremeñas que estén hoy en la ciudad de Mérida y que puedan acercarse a esta Cámara Legislativa, a la sala de autonomía de esta Cámara Legislativa, a regalar vida. Y ese regalo de vida se puede hacer mediante la donación de sangre que se está produciendo, la extracción de sangre que se está produciendo hoy, una vez más, desde este Parlamento extremeño. Por eso invito no solamente a sus señorías, sino a todos los extremeños que estén por Mérida hoy y que puedan acercarse, a que lo hagan antes de las 2 del mediodía. Dicho esto, señorías, tiene la palabra el señor secretario primero de la Cámara para dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Orden del día. Primer punto, legislación delegada, decretos legislativos. Ratificación del decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, remitido por el Gobierno de Extremadura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Votación del conjunto del texto por el procedimiento de lectura única. Segundo punto, debate de dictámenes elaborados por comisiones no permanentes. Dictamen elaborado por la Comisión No Permanente de Investigación sobre el Consorcio FEVAL. Debate del dictamen elaborado por la Comisión y de los votos particulares presentados por los grupos parlamentarios. Votación y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión. Votación, en su caso, de los votos particulares. Tercer punto, propuestas de impulso ante el Pleno. Primera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a revocar de forma inmediata el acuerdo suscrito con Microsoft, destinando ese dinero a la creación de un grupo técnico regional que adapte y mantenga el software libre en los equipos de la Administración extremeña, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Segunda propuesta de impulso ante el Pleno, instando al Gobierno de Extremadura a establecer un convenio marco o acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Silicosis, con sede en Asturias, con el fin de crear en la red hospitalaria extremeña una unidad especializada en afecciones pulmonares
que permita el diagnóstico de casos de silicosis que se producen frecuentemente entre los trabajadores de las canteras de granito de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Tercera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas que se concretan con el fin de aumentar el número de plazos para el pago de los precios públicos de enseñanza conducente a la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Cuarto punto. Propuestas de pronunciamiento de la Cámara. Primera, instando al Gobierno de España a suspender los efectos del Real Decreto Ley 1/2012 en lo que a la biomasa se refiere y a modificar la Ley 15/2012, el Real Decreto Ley 2/2013 y el Real Decreto 661/2007, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Quinto punto. Preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno. Primera pregunta. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura la supresión realizada a partir del pasado domingo 2 de junio del servicio de media distancia Llerena-Sevilla por parte de Renfe? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Segunda. ¿Qué planes tiene el Gobierno respecto a la plantilla de auxiliares de enfermería de los hospitales extremeños? Formulada por don Pedro Escobar Muñoz. Tercera pregunta. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de paro registrados del mes de mayo de 2013? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Cuarta pregunta. ¿Conoce la Junta de Extremadura las características, horarios y paradas del tren de velocidad alta que en el 2015 unirá Madrid con Badajoz? Formulada por don Damián Ramón Beneito Pita. Quinta pregunta. ¿En qué situación se encuentran los convenios de residencias, pisos tutelados y centros de día suscritos entre los municipios y la Junta de Extremadura? Formulada por doña María Soledad Mateos Nogales. Y sexta pregunta. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la reestructuración de la red de protección al menor de Extremadura sobre la que trabaja la Junta de Extremadura? Formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Muchas gracias, señor secretario primero de la Mesa. Señorías, el primer punto del orden del día es la ratificación del decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, remitido por el Gobierno de Extremadura y cuyo registro de entrada fue el número 11.268. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 45 de la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la disposición final sexta de la Ley 2/2012 de 28 de junio de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juegos de la Comunidad Autónoma autoriza al Consejo de Gobierno para aprobar, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, un texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tributos cedidos por el Estado. Así, señorías, el Consejo de Gobierno, en su sesión del 21 de mayo, aprobó el proyecto de decreto legislativo que a continuación sometemos a debate de totalidad. Para su debate, en virtud del acordado por la Junta de Portavoces de esta Cámara Legislativa, en su sesión de 4 de junio, los grupos tendrán un turno de 5 minutos cada uno de ellos en orden de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, dispone de su turno de 5 minutos su portavoz, el señor Escobar Muñoz. Señoras y señores diputados, buenos días a todos y a todas. Señor presidente, con su permiso, no voy a consumir apenas un minuto del que tenemos. Tenemos que opinar, tenemos que dar nuestro dictamen a este decreto legislativo que recoge un texto refundido que recoge todas las normativas de tipo tributario, las tasas, los impuestos, tanto los cedidos como los propios, que se han producido en Extremadura desde el año 2006 hasta el año 2012. Calculo, por proyección razonable de los plazos, que el próximo texto refundido será ya por 2019-2020. Y lo único que cabe esperar es que la recopilación se haya hecho correctamente y lo único que se nos ocurre es decir que este tocho, que este ladrillo,
se le dé un formato presentable y asequible para todos los ciudadanos extremeños, para las empresas, colectivos, ciudadanos, etcétera, etcétera, que sepan cuál es el espacio tributario, el espacio impositivo en Extremadura, la evolución que ha tenido desde esa época hasta ahora y también esperar que esa publicación o ese formato que se le dé tanto de forma telemática como en papel, una publicación manejable para que esté al alcance de todos los extremeños y que estén más informados y que sepan mejor qué es lo que hay, nada más. Así que, naturalmente, votaremos a favor de este decreto legislativo. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, tiene la palabra, y por tiempo también de 5 minutos, el señor Amado Borrella. Muchas gracias, señor presidente. Yo tampoco agotaré los 5 minutos. Señoras, señores diputados, hoy la Junta de Extremadura nos trae a esta Cámara la ratificación del decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado. Así de largo y jurídico es el nombre del decreto, así de largo y jurídico es el decreto en sí, como bien ha mostrado el señor don Pedro. Lamentablemente, hoy no toca hablar de impuestos, de tasas, de gravámenes, no toca hablar de presupuestos, de los recortes en el gasto público y del déficit. Es decir, lamentablemente no toca hablar de los problemas reales de los ciudadanos, sino de un texto refundido meramente técnico. Insisto, meramente técnico. Les adelanto, señoras y señores diputados, el voto favorable de mi grupo parlamentario a este decreto, precisamente por esto, porque la Junta de Extremadura y como todos los órganos consultados lo han calificado así, como un decreto técnico, es decir, un mero proceso jurídico. Esta vez sí, señor consejero, señor Fernández, esta vez sí, no como esa ley, se le acordará usted esa ley de medida financiera que usted vendió como puramente técnica y luego este grupo parlamentario descubrió que de técnica no tenía nada, sino que tenía muchas triquiñuelas políticas y usted se acuerda, imagino que se acordará. Ahora sí es puramente técnico, señor consejero. Por tanto, insisto, nuestro voto favorable a un texto que tiene como principal objetivo facilitar la utilización de las normas tributarias, dotarlas de más claridad y más seguridad jurídica, es decir, nada fuera de lo normal, un procedimiento obvio y necesario que debe hacer cualquier administración. Pero, señor consejero, permítame que le plantee una duda antes de acabar, y es que no entiendo por qué ahora traen este decreto, precisamente ahora, en este preciso instante, y me explico. La Junta de Extremadura, incluso usted mismo, señor consejero, han manifestado públicamente la intención de modificar varios impuestos, incluso algunos cedidos, que es a los que atañe directamente esta ley. Ustedes han hablado de bonificaciones y exenciones en el IRPF, en el impuesto de sucesiones, en el de transmisiones, incluso en el de patrimonio, que eso ya veremos si se lleva a cabo. Y también, señor consejero, les recuerdo que ustedes están obligados por esta Cámara, por unanimidad, a rebajar el canon del agua en un 30%, por mucho que les pesen, pero lo harán, lo tendrán que hacer. Es decir, mi duda, señor consejero, ¿por qué no han traído este decreto después de estas modificaciones? Hubiera sido lo normal, señor consejero. Se van a modificar leyes, es previsible que se haga, por tanto, lo lógico hubiera sido que se hubiera traído después, y ahí le planteo mi duda. En definitiva, y acabo, miren, como político que somos, poco más se puede añadir de un texto que carece de contenido político. Hoy toca esto. Pero no le quepa la menor duda, señores diputados, que seguiremos hablando de las verdades, de las verdaderas preocupaciones de los extremeños, de la triste realidad política y social de esta tierra, porque esta realidad, señores diputados, no se soluciona con procedimientos jurídicos ni con textos refundidos. Hoy, señores diputados, tan solo nuestro voto a favor. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Amado. A continuación, y para finalizar el turno,
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el señor Sánchez Juliá, por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Pues siguiendo la tónica, este diputado tampoco terminará con los 5 minutos. Este decreto legislativo que hoy nos trae aquí el Gobierno de Extremadura cumple y se elabora según el mandato de la disposición adicional sexta de la Ley 2 de 2012, 28 de junio, de medidas urgentes de materia tributaria, financiera y de juego de Extremadura. Esa disposición adicional sexta, señor Amado, no soy el consejero de Economía y Hacienda, pero le voy a aclarar sus dudas, indica que este decreto legislativo tenía que estar presentado en esta Cámara en un periodo no superior a un año. La ley fue aprobada el 28 de junio, estamos a 6 de junio y este Gobierno lo que hace es cumplir con ese mandato de esa ley que salió aprobada en esta Cámara. Por eso se viene hoy a hablar de este decreto legislativo que, como bien usted ha dicho, es materia jurídica pura y dura, que lo que hace es refundir 11 normas en una sola para dar garantía jurídica, para dar una seguridad a nuestros contribuyentes y, sobre todo, dar una facilidad de manejo. La oportunidad no la marca el Gobierno, sino que el Gobierno lo que hace es cumplir el mandato de una ley, el mandato de esta Cámara. Y eso es uno de los objetivos que cumple este decreto, que es respetar las formas, los plazos, la materia, la delegación legislativa y los procedimientos. Así que, señor Amado, su duda creo que ha quedado resuelta en estos momentos. Nos encontramos con un texto que este grupo parlamentario va a aprobar porque creemos que es un texto dinámico, que es un texto ágil y que va a propiciar que la gente que tenga que utilizar este documento, los contribuyentes y todos sus destinatarios, puedan encontrar de una manera fácil, de una manera ágil, todo aquello que necesitan. Las normas que están recogidas en este texto son conocidas y aprobadas por esta Cámara, por lo que, como bien han dicho los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, no viene a cuento venir a hablar de ellas. Son operaciones técnicas que lo que tenemos que hacer es aprobar según el criterio de este grupo parlamentario para que los contribuyentes, para que los destinatarios puedan hacer un mayor uso, tengan una facilidad en el uso de las normas y, sobre todo, esa seguridad jurídica. Queremos, señorías, que este texto va a poner en la tramitación y en el uso de las normas jurídicas por parte de los ciudadanos y por parte del propio Gobierno un acento en la agilidad, un acento en el dinamismo y, sobre todo, va a eliminar burocracia y va a eliminar trámites que anteriormente se tenían que realizar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Juliá. Señorías, concluido el debate de totalidad del proyecto legislativo, someto a la consideración de la Cámara el mismo. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65 votos, a favor 65, en contra ninguno, abstenciones ninguna. Por unanimidad de la Cámara queda aprobado el decreto legislativo. Por lo tanto, la Cámara ratifica dicho decreto legislativo. El segundo punto del orden del día, señorías, es el debate del dictamen elaborado por la Comisión No Permanente de Investigación sobre el consorcio FEVAL, así como los votos particulares presentados por los grupos parlamentarios al mismo. Para su debate de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión del día 3 de junio, en primer lugar tendrá la palabra por tiempo de 5 minutos el presidente de la Comisión de Investigación a modo de relator. A continuación, los grupos parlamentarios dispondrán de un turno de 10 minutos cada uno de ellos, al objeto de centrarse en el debate del dictamen o en los votos particulares reservados para su defensa ante este Pleno. Para cerrar el debate, los grupos parlamentarios tendrán un nuevo turno de 5 minutos cada uno de ellos para fijar posiciones. En ambos casos se actuará de menor a mayor representación.
Así pues, en primer lugar, tiene la palabra el presidente de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el consorcio FEVAL, señor Cantero Calvo, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Tomo la palabra para narrarles el íter procedimental acaecido hasta obtener el dictamen de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el consorcio FEVAL, que eleva hoy al Pleno para su votación. El Grupo Parlamentario Popular, Partido Popular, Extremadura Unida, mediante escrito con registro de entrada 19.353, solicitó en fecha 8 de noviembre de 2011 la creación de una Comisión No Permanente de Investigación sobre el consorcio FEVAL relativa al siguiente asunto: para el esclarecimiento de los hechos por los cuales la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha decidido abrir una investigación contra el consorcio FEVAL y por los que la Brigada de Blanqueo de Capitales del Ministerio del Interior ha decidido su intervención. El escrito referido fue calificado y admitido a trámite en la mesa de la Asamblea del día 15 de noviembre de 2011 y se sustanció en la sesión plenaria número 12 de fecha 21 de noviembre de 2011. La Mesa de la Cámara, en fecha 29 de noviembre de 2011, decidió que la Comisión de Investigación estaría compuesta por 13 miembros, 6 pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, 6 del Grupo Parlamentario Socialista y 1 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Cada grupo parlamentario designó sus diputados y en fecha 29 de diciembre de 2012 tuvo lugar la constitución de la comisión y la elección de su mesa. Han tenido lugar 21 reuniones de la comisión, 9 de las cuales no fueron públicas y 12 sí lo fueron. La primera reunión tuvo lugar en fecha 31 de enero de 2012, concediéndose un plazo que finalizaría el día 10 de febrero del mismo año para solicitar la documentación que los grupos estimaran conveniente. Los distintos grupos parlamentarios registraron sus solicitudes de documentación que entendieron oportunas, siendo recibidas y remitidas a los mismos por parte de la Cámara. No obstante, y a lo largo de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2012, se continuó solicitando y recibiendo documentación por parte de los 3 grupos parlamentarios. En fecha 10 de septiembre de 2012 se reúne por 5ª vez la comisión para aprobar el plan de trabajo y se establece un calendario de comparecencias solicitada por los grupos parlamentarios que se sucederán durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, suponiendo las comparecencias sustanciadas un total de 37 personas. La sustanciación en las referidas comparecencias dio lugar a que los distintos grupos parlamentarios solicitaran ampliación de documentación, la cual fue recibida durante los meses posteriores. En fecha 5 de abril de 2013 fue solicitado a los grupos parlamentarios la presentación de las conclusiones que entendieron oportunas, para la cual se fijó como plazo máximo el día 26 de abril de 2013. No obstante, en fecha 28 de mayo del mismo año, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, fue presentado un nuevo escrito de conclusiones, el cual fue rechazado por acuerdo de la mesa de la comisión al ser extemporánea su presentación y, por ende, no cumplir con el plazo acordado. En la reunión de la comisión celebrada el día 31 de mayo, se acordó el dictamen que hoy se presenta ante este Pleno, incorporándose las conclusiones del Grupo Parlamentario Popular. De igual forma, se traen tanto el voto particular reservado por el Grupo Parlamentario Socialista como el voto particular reservado por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Las conclusiones que están incorporadas al dictamen y que hoy se someten a la votación de sus señorías en este Pleno son, y en atención a su literalidad, las siguientes: hechos acreditados en la comisión. Primero, irregularidades en las contrataciones con terceros más significativas. En concreto, contratación del servicio de limpieza con la mercantil Clece, contratación del servicio de montaje de stand de las ferias de la mercantil Gallego Gamma 21, contratación con Everest Spain, Sociedad Limitada, y con Fernando Panizo, contratación con Amagosa Distribución y Logística SL, contratación del suministro eléctrico de la institución por Iberdrola Distribución Eléctrica, fraccionamiento y adjudicación irregular de determinadas encomiendas de gestión del SESPE, la adquisición injustificada de obras de arte. Segundo, irregularidades contables, alteración de la contabilidad de FEVAL y existencia de una doble contabilidad. Tercero, irregularidades en la creación y operatividad de las mercantiles FEVAL Gestión de Servicios, Sociedad Limitada Unipersonal y FEVAL Promoción Comercial
y servicios tecnológicos para la empresa Sociedad Limitada Unipersonal. Cuarto, incumplimiento del convenio firmado en 2009 por la Junta de Extremadura con FEVAL. Quinto, construcción de instalaciones consideradas innecesarias de lujo en el Centro Tecnológico de FEVAL y pagos injustificados de mariscadas por FEVAL. Sexto, tratamiento favorable del consorcio FEVAL a determinadas personas. Facturas de teléfono pagados por FEVAL a personal ajeno. Trabajadores que percibían sueldos de FEVAL y, sin embargo, no consta que prestaran sus servicios en la institución. Deuda económica del director FEVAL con la propia institución y adelantos irregulares de cuantías para compras personales. Subida del sueldo de la letrada asesora sin aprobación previa de la Junta Rectora. Horas extraordinarias por encima del límite legal permitido de algunos trabajadores de FEVAL. Sueldos percibidos al margen de los aprobados por la Junta Rectora por parte de don José Luis Viñuela, don José Villa, don Juan Francisco Cerrato y doña Concepción López, director, subdirector, administrador y secretaria del consorcio de FEVAL respectivamente, así como don José Núñez, no encontrándose ninguno de estos sueldos sometidos a fiscalización ni a cotización a la Seguridad Social ni de la Hacienda Pública. Vulneración igualmente de los derechos del Ayuntamiento de don Benito como participante de un 25% en la institución FEVAL. Personas políticamente responsables de los hechos acreditados en la comisión. Primero, don José Villa Abas, subdirector de FEVAL. Segundo, don Juan Francisco Cerrato, exadministrador de FEVAL. Tercero, don Francisco Javier Álvarez Mateos, exadministrador de FEVAL, promoción comercial y servicios tecnológicos para la empresa Sociedad Limitada Unipersonal. Cuarto, doña María Dolores Aguilar Seco, vicepresidenta segunda y exconsejera de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura. Quinto, don Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura. Sin nada más que añadir, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cantero. Señorías, antes de ceder la palabra a los grupos parlamentarios, desde esta presidencia quiero recordar a sus señorías que, en virtud de lo dispuesto en el reglamento de este Parlamento, que sus intervenciones han de centrarse exclusivamente en el dictamen de la comisión o en el voto particular reservado por cada grupo político de los que ha hecho uso. Y ese voto particular, tengo que decirle a sus señorías, que fue de las conclusiones aprobadas por la comisión y debatidas en la comisión. Los votos particulares son los representados tanto por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes como por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, ambos con fecha 26 de abril y realizados por escrito ante el Registro General de esta Cámara. A su vez, como saben, no cabe modificación del dictamen ni tampoco, señorías, su votación por partes diferenciadas del mismo. Dicho esto, a continuación y en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, tiene la palabra el señor Nogales Hernández por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Con su venia. Buenos días, señores y señores diputados. Hoy debatimos las conclusiones de la primera comisión de investigación de esta legislatura, que es la Comisión No Permanente de Investigación sobre el Consorcio FEVAL. En representación del Grupo de Izquierda Unida, he mantenido el voto particular por considerar que hay diferencias serias y además estratégicas con tanto la planteada por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, su voto particular. El dictamen de la comisión que ha leído anteriormente el ponente de la comisión es evidentemente las conclusiones que ha elevado el Grupo Popular. Para nosotros hay una diferencia sustancial, clave y fundamentalmente política con el voto particular de Izquierda Unida. Nosotros consideramos que en un Parlamento, en un partido político, en las organizaciones sindicales y a nivel personal, solo podemos debatir políticamente. No podemos debatir de ninguna otra cuestión. El señor Fernández Vara
en la comisión del día 20 de diciembre, creo recordar, me preguntó personalmente si yo a él creía que él era una persona honesta, a lo cual le dije que sí, que evidentemente, que no tenía ninguna duda de ello. Pero que eso no es lo que debatimos aquí. Lo que debatimos aquí es exclusivamente si ha habido o no ha habido responsabilidades políticas por lo que puede haber sucedido o lo que haya sucedido. Debido a que hay una instrucción penal por el juzgado número 3 de Don Benito, tenemos que hacer, lógicamente, una separación meridianamente clara, pues el señor Montesquieu así nos lo planteó desde hace tiempo y se está respetando, y no podemos entrar en la instrucción penal que se está desarrollando en Don Benito, que es quien dilucidará si hay responsabilidades penales o no las hay, las responsabilidades administrativas, las responsabilidades de lo que se hizo y de quienes lo hicieron. Entonces nosotros consideramos que exclusivamente aquí tenemos que discutir sobre las responsabilidades políticas. En el debate en el dictamen de la comisión, que es en las conclusiones que elevó el Grupo Popular, bajo nuestro punto de vista hay un error político manifiesto. Nosotros en la comisión nos hemos abstenido en la votación tanto del voto particular del Grupo Socialista como de las conclusiones del Grupo Popular. Ya veremos si a lo largo del debate seguimos manteniendo esa abstención o cambiamos nuestro voto, porque así lo hemos hablado en nuestro grupo. Depende de cómo vaya el debate. Pero, lógicamente, sí vamos a votar el nuestro. ¿Por qué? En el punto 2.2 de las conclusiones del debate, del dictamen de la comisión, que es el del Grupo Popular, plantea: son responsables políticos de lo que ha acontecido en CEVAL el señor Viñuela, el señor Villa, el señor Cerrato, el señor Álvarez, la Junta, los que asistieron a la Junta Rectora cuando se adjudicó la UTE la obra al Centro de Emprendimiento de la UTE Magenta Joca, la señora Dolores Aguilar Seco y el señor Fernández Vargas. Nosotros consideramos que eso es un error. Nosotros separamos, y está puesto por escrito en las conclusiones que elevamos el día 16 de abril, y decimos: estos señores han hecho una serie de cosas, está bajo la instrucción del juzgado de Don Benito, y después separamos responsabilidades políticas. La Junta Rectora, y leo textualmente, y está por escrito y está entregado: la Junta Rectora de FEVAL es la responsable política en la adjudicación de la construcción del Centro Tecnológico de FEVAL, que recayó tal, y son doblemente responsables por cuanto cometen un acto de abuso de poder y porque, al ser responsables políticos en instituciones públicas que participan en el consorcio, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Don Benito, no actuaron conforme a la ejemplaridad pública que debe revestir la actuación de cualquier gestor público. Los miembros de la Junta Rectora que no han denunciado los hechos cuando se tenía conocimiento de ellos son consentidores políticos de la comisión de los mismos y, por tanto, responsables políticos también. Después señalamos a doña María Dolores Aguilar Seco, porque era vicepresidente segunda, estaba de presidenta en la Junta Rectora, y al señor Fernández Vara. Y tenemos que decir, el señor Fernández Vara, como presidente que ha sido de la Comunidad Autónoma de Extremadura, merece todos nuestros respetos, absolutamente todos los respetos. Pero nosotros no debatimos nunca personalmente los temas. Otra cosa es que otros se lo tomen personalmente y aludan o digan personalmente de mí, de Pedro, de quien sea, de Izquierda Unida, de determinadas cuestiones. Nos da igual. Nosotros debatimos políticamente. Y aunque los sentimientos no son ajenos a la política democrática siempre debe de plantearse con racionalidad, con crítica y poder deliberar tranquilamente, sin sentimentalismos. Nosotros consideramos que el señor Fernández Vara conoció que evidentemente estaban sucediendo en FEVAL cuestiones que no eran como debía de funcionar un consorcio público. El hecho de que lo conociera quiere decir que era consentidor. Ahí es donde nosotros no podemos entrar ni donde puede entrar nadie. Quiere decir que a lo mejor él estaba planteando, valorando el tiempo político, si intervenía en ese momento en vez de después porque había elección y tal.
creo que nadie puede entrar en ese terreno. Ese es el terreno de lo subjetivo y los verdes prados de la vida privada deben de ser de uso exclusivo de la persona. Por lo tanto, nosotros no entramos ahí. Es más, si hoy también me volviera a preguntar si considero que es honesto, le diría que sí, que sigo considerando que es honesto, pero que esa no es la cuestión que debatimos aquí. La cuestión es que un error político tiene una responsabilidad política. Tuvo conocimiento en un momento determinado y a mí me dijo así en la comisión: no, mire usted, es que yo no puedo actuar hasta que no haya sentencia, no sé si son o no son responsables. Eso es una cuestión penal. Nosotros estamos hablando políticamente y políticamente la pasividad del gobernante puede auspiciar determinadas castas políticas, económicas, mediáticas, que por desgracia en nuestro país ya son excesivas y hay que empezar a cambiar el sistema. Y desde la política hay que actuar siempre. Y sobre todo nosotros, los políticos, que somos los que creemos y defendemos la política. Yo no creo que ninguno de los 65 diputados que están aquí, ni de los miembros que se sientan en el Consejo de Gobierno, pueda poner en duda la honestidad de ninguno de los que están aquí sentados. Porque si fuese así, inmediatamente tenían que ir al juzgado y decir: este señor no puede representar al pueblo extremeño en ninguna de las cuestiones. Por lo tanto, la honestidad está fuera de toda discusión. Fuera de toda discusión. La cuestión es: ¿hubo o no hubo un error político en la gestión desde que se tiene conocimiento de lo que está sucediendo en Feval? Para nosotros sí. Hubo un error clarísimo, porque se tenía que haber actuado, porque los trabajadores ya recurren a la máxima instancia de Extremadura, que es donde consideraban que evidentemente tenía que darse. Para nosotros es imposible creer que la vicepresidenta segunda, que estaba de presidenta de la Junta Rectora, no conocía lo que estaba sucediendo en Feval. No digo que lo conociera con toda la profundidad que se pueda conocer a lo largo de la instrucción que se está haciendo en el juzgado número 3. Pero evidentemente se conocía que no se estaba cumpliendo la ley de contrato del sector público. Evidentemente se conocía porque los trabajadores conocieron que se habían contratado a trabajadores por el consorcio Feval y no estaban trabajando en Feval y no lo conocían el resto de los trabajadores. Esas cosas se conocían. Por lo tanto, consideramos que ese error político de no actuar en su momento tiene unas consecuencias determinadas y hay una responsabilidad. ¿Quiere ello decir que porque hay una responsabilidad política eso tiene que tener algunas consecuencias? Eso entra dentro del ámbito personal o del ámbito de su partido y ahí nadie puede entrar. Y si entra alguien es el problema del que entre. Nosotros, Izquierda Unida, no vamos a entrar. Y desde luego nunca hemos entrado y personalmente tampoco he entrado ni entraremos porque consideramos que solo con medidas políticas y con planteamientos políticos se pueden solventar los temas. Tenemos que advertir que nosotros votaremos en contra de cualquier propuesta que salga aquí de este pleno para llevar las conclusiones al juzgado. Consideramos que todas las deliberaciones políticas y todas las consecuencias políticas exclusivamente hay que debatirlas y dilucidarlas en ámbitos políticos y que los juzgados están para otras cuestiones. Por ello, solicitamos de los señores del Grupo Popular y de los señores del Grupo Socialista que se vote favorablemente nuestro voto particular y que salga como dictamen de este pleno, porque consideramos que es la única conclusión que políticamente está acertada. Ningún extremeño, creo yo, se creería hoy en día que la vicepresidenta segunda, que estaba presidiendo la Junta Rectora y que tenía que debatir con mucha asiduidad con el presidente, no conocían los hechos que estaban aconteciendo en Feval. Creemos que todos los extremeños creerán que evidentemente se conocía y que la responsabilidad política es evidentemente de los que tenían el Gobierno de Extremadura. Nada más. Muchas gracias.
Señor Nogales. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista y por tiempo también de 10 minutos, tiene la palabra su portavoz, el señor García Gómez. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Terminamos hoy los trabajos de la Comisión de Investigación de FEVAL. Y lo hacemos discutiendo el dictamen de la comisión que nosotros no apoyamos ni vamos a apoyar en este pleno. Votaremos en contra del dictamen de la comisión porque es el dictamen del Grupo Parlamentario Popular. Un dictamen que, evidentemente, estaba escrito el día que este pleno votó la aprobación de la constitución de la Comisión No Permanente de Investigación sobre FEVAL. Un dictamen de una comisión que quiero recordar a sus señorías que empezó siendo secreta y acabó siendo abierta. Nunca en la historia de ninguna comisión parlamentaria de investigación en ningún parlamento de este país la comisión ha cambiado a mitad de transcurso de sus trabajos. Luego, lo cual demuestra que esta comisión siempre se ha movido entre los intereses de parte, es decir, tenía claramente intereses partidistas. Pero para quienes nos sigan por Internet, como dice el presidente, cada vez más internautas, y no hayan seguido las sesiones de la Comisión de Investigación permanentemente, las 21 sesiones que decía el señor presidente de la comisión, yo quiero decir primero quiénes están representados en la Junta Rectora de FEVAL y de quién es FEVAL. Porque FEVAL no es un ente abstracto que no pertenezca a nadie. FEVAL es un consorcio que se dedica a hacer ferias comerciales en Don Benito, de cuya titularidad el 25% es responsable el Ayuntamiento de Don Benito, de otro 25% la Diputación de Cáceres, de otro 25% la Diputación de Badajoz y de otro 25% la Junta de Extremadura, ahora llamada GOBES, Gobierno de Extremadura. Y durante todas las sesiones de la comisión y en el informe, en el dictamen del Partido Popular, lo único que se pone de manifiesto es que la responsabilidad de FEVAL es de la Junta de Extremadura. Craso error por el que nosotros ya desde el principio estamos en contra de todas las conclusiones del dictamen de la comisión porque es el dictamen del Partido Popular. Ha habido muchas comparecencias en la Comisión No Permanente de Investigación. Yo me voy a fijar solamente en la de los técnicos independientes. Los técnicos independientes han acreditado que FEVAL auditaba contablemente sus cuentas todos los años. Así lo puso de manifiesto el auditor de Deloitte. Y en esa comparecencia del señor auditor de Deloitte quedó claro que no hubo irregularidades contables. Me voy a quedar también con la intervención de los técnicos que han hablado de la auditoría de gestión. ¿Quién encargó la auditoría de gestión? La Junta de Extremadura, presidida por el señor Guillermo Fernández Vara. ¿Podía haber alguna otra de las 4 administraciones pedido una auditoría de gestión? Sí. Pregunta, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué quien tuvo dudas no hizo ninguna auditoría y se fue a los medios de comunicación? Porque lo que interesaba era la propaganda política para el rédito político de las elecciones que estaban próximas a llegar. Sin embargo, la Junta de Extremadura, presidida por Guillermo Fernández Vara, dentro del plan de auditorías de todos los entes en los que participa, en el año 2010 encargó una auditoría de gestión. Y todo lo que se sabe hoy, lo único objetivo sobre lo que se sabe hoy de FEVAL es lo que la Junta de Extremadura hizo, o lo que se sabe a través del informe definitivo de la auditoría de gestión presidida la Junta de Extremadura en aquel momento por Guillermo Fernández Vara. ¿Y cuál es el resultado de la auditoría de gestión? Pues lo dejaron bien claro en los comparecientes en la comisión. Ni irregularidades, ni ilegalidades, todo lo más, como en todas las administraciones, llegó a decir el compareciente, deficiencias en los procedimientos. Quiero señalar a los que nos escuchan por Internet y nos siguen que hay contratos de los que el dictamen de esta comisión habla que vienen desde el año 95. Todo el montaje de ferias,
todas las carpas, toda la limpieza, viene desde el año 95. ¿Y quién firmaba los contratos en el año 95 hasta el año 2002? El alcalde de Don Benito, don Mariano Gallego. ¿Por qué? Porque era presidente ejecutivo de FEVAL, tenía firma mancomunada con el director de FEVAL, don José Luis Viñuela. Y quiero señalar aquí que FEVAL está en un grave riesgo de desaparición por dos motivos. Y eso nos preocupa y no lo recoge el dictamen de la comisión, porque no lo recoge el dictamen del PP. Primero, porque el Ayuntamiento de Don Benito le debe 742.000 euros y segundo, porque... Señoría, ruego se ciña a lo que expresamente pone el dictamen y a su voto particular. Estaría bueno. Y a su voto particular. Silencio, Estoy silencio en la diciendo, Cámara, señor presidente, estoy diciendo lo que los comparecientes han dicho en la comisión. Un momento, señor García. Ruego se ciñan, y lo he advertido antes de las intervenciones de los Señor grupos presidente, estoy diciendo ¿Me lo que quiere dejar hablar, recogen... señor García? Gracias. Luego se ciña al dictamen exclusivamente, el contenido del dictamen, o, señoría, al voto particular que su señoría firmó y entregó en el registro de la Cámara el día 26 del 4 del 2013. Señor presidente, me estoy continuar, ciñendo señoría. a lo que los trabajos de la comisión de investigación y en las actas de la comisión figuran como hechos probados. Y es un hecho probado que el Ayuntamiento le debe 741.000 euros. Responsabilidades. Señoría, se ciña a los contenidos explícitos. ¿Quiénes tienen responsabilidades en FEVAL? Todas las responsabilidades políticas y de gestión en FEVAL las tiene la Junta Rectora de FEVAL. Todas. La pregunta es, ¿las ha ejercido? Es que si hablan ustedes no me entero. Pero es que estoy yo en el uso... Pero estoy en el uso de la palabra y la mesa también molesta, señor presidente. Puede continuar, señoría. Tiene razón el señor García. Puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. A veces hasta llevamos razón. Responsabilidades. ¿Quiénes tienen responsabilidades y quiénes las ejercieron? Todas la Junta Rectora, todas. Porque así lo dicen los estatutos del consorcio FEVAL. La pregunta es, ¿se ejercieron o no se ejercieron? Y la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista es sí. Por eso no apoyamos el dictamen del Grupo Parlamentario Popular. Y en ese caso discrepamos con el dictamen del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. ¿Cuándo se ejercieron las responsabilidades políticas? El 13 de junio del año 2011. Porque la Junta Rectora en esa reunión pidió el cese del director de FEVAL y del subdirector de FEVAL porque habían perdido la confianza. Y habían perdido la confianza por la mala imagen que se estaba dando de FEVAL, porque estaba todos los días en la prensa, y luego hablaré de por qué hay esa mala imagen y por qué estaba siempre en la prensa. ¿Se pueden pedir responsabilidades fuera de la Junta Rectora? En nuestra opinión, no. Casos ha habido aquí en la Junta de Extremadura en la que ha dimitido un consejero de Sanidad porque tenía una clínica privada en Portugal y a nadie se le ha ocurrido pedir la dimisión del señor Monago. Señor García. En paralelo... Señor García, no le voy a permitir que ponga ningún otro ejemplo que no figure o en el dictamen, señoría, o en su voto particular. A ver, señor presidente, no estamos leyendo el dictamen. Señoría, está poniendo un ejemplo que nada tiene que ver con la comisión de investigación. Señor presidente, silencio, señor Macías. No estamos leyendo los dictámenes, estamos haciendo una intervención política y nadie va a dirigir no voy a permitir, señoría, que incorpore ningún dato nuevo que tiene que hacer. ¿Me quiere escuchar, señoría? Sí, señor presidente. Gracias. No voy a permitir que incorpore ningún dato nuevo ni ponga ejemplos distintos a los que se hayan tratado dentro de la comisión de investigación. Esto es inaudito, no señor voy a presidente. permitirlo, señoría. A ver, señor presidente, el reglamento no recoge la libertad de cátedra en esta tribuna. Puede continuar. Gracias, señor presidente. Voy a intervenir con libertad en esta tribuna porque la Constitución del 78 me lo reconoce. Señoría, usted va a intervenir desde esa tribuna conforme al reglamento de esta Cámara. Y esta presidencia se encargará de llevarlo a cabo.
Puede continuar, señoría. En paralelo, señoras y señores diputados, ¿qué ha pasado en FEVAL? ¿O qué es la Comisión de Investigación de FEVAL? Y, por tanto, ¿en qué se convierte el dictamen de la Comisión de FEVAL? El dictamen de la Comisión de FEVAL se convierte en la clave de bóveda del acuerdo de legislatura, legítimo, eso sí, entre el Partido Popular e Izquierda Unida. En paralelo también, como recoge nuestro dictamen, ha habido una trama laboral de aquellos que no consentían que se establecieran dos empresas en FEVAL. Todos los que estuvieron en la trama laboral son hoy quienes dirigen FEVAL. Hubo una trama mediática de medios de comunicación de la derecha española, de la derecha de Madrid, de los medios de comunicación de Madrid, entre ellos El Mundo y Veo 7 Televisión. Luego ya se entenderá por qué algunas cuestiones han venido a la televisión de Extremadura desde Veo 7. Y hubo también una trama política de quienes desde enero del 2011, semana tras semana, hicieron rueda de prensa con el asunto de FEVAL. Y no fueron al fiscal hasta pasadas las elecciones porque lo importante era generar un caso sobre el caso FEVAL que llegara a las elecciones. Sobre todo esa estrategia se fue acrecentando con la llegada de los asesores de campaña del señor Monago, en este caso el señor Redondo Baicaicoa. Por tanto, termino, señores y señores diputados. Vamos a votar nuestras conclusiones, no vamos a votar las de Izquierda Unida y, evidentemente, estamos radicalmente en contra de aquellas que recoge el dictamen del Partido Popular. Quiero terminar diciendo dos cosas. Sobre el caso que está en los tribunales, que hablen los tribunales y no el Ministerio del Interior. Y sobre las responsabilidades políticas, quien tenga autoridad moral y política para extender carnés de honestidad, que vaya dando ejemplo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias, señor García Gómez. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Ramírez González por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara, no hace falta que se levante y se esconda, porque todos los extremeños sabemos que usted lleva escondido desde el año 2010, cuando conoció las irregularidades de FEVAL. No hace falta que se vaya. No hace falta que se vaya. Silencio. Aguante que usted aquí dé la cara ante todos los extremeños. Dé usted la cara, señor Fernández Vara. No se esconda, hombre, no se esconda. Silencio, señoría. Señor Ramírez, retire lo que acaba de decir porque no figura ni en el dictamen, ni en el dictamen de la comisión, ni en ninguno de los votos particulares que se han reservado. Señor presidente, este diputado ha dicho públicamente que el señor Fernández Vara se lleva escondiendo desde el año 2010. Lo ha dicho públicamente en prácticamente casi todas las comisiones, por lo tanto, no sé de qué se sorprende. Se ciña al debate. Cuando lo digo ahora. Se ciña no al sé debate de qué se del sorprende. dictamen. Se ciña al debate del dictamen y el contenido del debate del dictamen. Con su venia, señor presidente. Señor García, usted ha mentido hoy aquí también a todos los extremeños. Usted ha dicho que el Partido Popular denunció ante el Ministerio Fiscal estas irregularidades después de las elecciones. Y fue antes. Diga usted la verdad, señor García. Mire, señores del Partido Socialista, tengo aquí unas facturas pagadas por FEVAL durante el año 2008 y durante el año 2009 que constan en la Comisión de Investigación por los siguientes conceptos: gambas blancas de Huelva, almejas de Carril, buey de mar, percebe, bigardo, berberecho, anchoas del Cantábrico, vígaro, centollo, cañailla, cigala, hueva. Vaya fiesta que se han pegado los señores del Partido Socialista en FEVAL con el dinero de todos los extremeños. Vaya fiesta. Estos mismos extremeños, como agricultores, señor García, que trabajan de sol a sol,
o como albañiles que faenan sufriendo todos los días las inclemencias del tiempo, o como los pequeños empresarios, los autónomos, que han perdido hasta el reloj para no ser conscientes de las horas que trabajan al día. Pero no solo para sacar a sus familias adelante, señor García, no, sino también para que con sus impuestos las prestaciones sociales sean una realidad en Extremadura. Y ustedes el dinero de todos los extremeños se lo gastan en maricadas. Y no solamente conforme con eso, también construyen instalaciones de lujo en Feval, como piscina, como jacuzzi, que no aljibe, señor García, no se rían más de los extremeños con el impuesto de todos. Señor García, en eso se han gastado el dinero los socialistas ganados y pagados con el sudor de nuestra frente de todos los extremeños. ¿Para eso quieren volver a gobernar, señor García? ¿Que echan de menos las mariscadas y los jacuzzi? ¿Para eso quieren volver a gobernar? Digan la verdad a los extremeños. Y la verdad es que todos los extremeños hace 2 años terminaron con el despilfarro del Partido Socialista en Extremadura y no lo olvidamos. Por más que ustedes intenten aquí taparlo en esta tribuna, no lo olvidamos. Vayan haciendo ustedes a la idea de una vez por todas. Vayan haciéndose ustedes a la idea. El señor Fernández Vara ya ha dicho públicamente que ha perdido una ocasión de oro en subir públicamente a esta tribuna a dar la cara, como lo he pedido insistentemente en la comisión de investigación, porque es el único cargo en este hemiciclo con relación directa con Feval como expresidente de la Junta de Extremadura. Se esconde, ya lo hemos visto, y lo he dicho públicamente desde que conoció en el año 2010 las irregularidades que ocurrían en Feval. Irregularidades que ha quedado acreditado en la comisión de investigación que le contaron todos los trabajadores, principalmente vía telefónica con uno de ellos. Le contaron lo que estaba pasando en Feval, porque era voz populi en toda Extremadura. Le contaron sobre el fraccionamiento de los contratos. Le contaron adjudicaciones a dedo de estos contratos. Le contaron la vulneración sistemática, prácticamente en todas las contrataciones públicas, de los principios que rigen esta contratación pública. Le contaron las gravísimas irregularidades en materia de contabilidad que suponía que alguien estaba metiendo la mano en Feval. Y no precisamente los trabajadores, y no precisamente nadie del Partido Popular, y no precisamente ningún medio de comunicación. Eso le contaron al señor Fernández Vara. Irregularidades contables, como que faltan 11.000 euros del evento que se realizó en Almendralejo del Salón del Vino de la Aceituna, como que faltan 60.000 euros en el consorcio de las bodas que se celebraron en el año 2008 y en el año 2009, como que faltan 4.500 euros de una máquina de tabaco que ilegalmente en un sitio público había en Feval, también consentido por los directivos del consorcio, como la existencia de una caja B que coincidía con el nombre del administrador del consorcio, como la adquisición de obras de arte sin autorización de ningún tipo por importe de 350.000 euros, como el pago de kilometraje sin justificar a determinadas personas, como las horas extraordinarias excesivas sin figurar en nómina ni cotización a la Seguridad Social sancionado por la autoridad laboral, o como las facturas de teléfono de personal ajeno a Feval que pagaba Feval, o como las nóminas de los trabajadores que también pagaba Feval y no estaban en Feval, o el SUMU, un convenio que se firmó en el año 2009 por parte de la Junta de Extremadura con la ex vicepresidenta segunda de la Junta de Extremadura, que se ponía a disposición del consorcio Feval 1,3 millones de euros. A pesar de las mentiras que públicamente dijo en esta tribuna la señora ex vicepresidenta segunda del Gobierno, señora Aguilar, a pesar de esas mentiras, nadie ha justificado dónde se ha gastado Feval 1.030.080 euros de todos los extremeños. Nadie lo ha justificado, que también se las trae, que la Junta de Extremadura pagara sucesivas fases de ese convenio a Feval sin haber justificado previamente las anteriores, incumpliendo lo que dice el propio convenio, incumpliendo la ley de subvenciones de Extremadura. ¿Y qué hizo el señor Fernández Vara? ¿Qué hizo? Él que dice representar a los obreros. Pues lo primero que hizo cuando tuvo conocimiento de estas irregularidades es decirle a los directivos del consorcio que lo estaban denunciando los trabajadores. Los puso a los pies de los caballos a los trabajadores e intentó matar al mensajero desde el primer día. Y eso que dice representar a los trabajadores. Pero ¿qué es lo que no hizo? Lo que no hizo fue suspender cautelarmente a estos directivos del consorcio. Lo que hizo también fue en esta Cámara, el 11 de marzo, rechazar una comisión de investigación por motivos puramente electorales. Eso también lo hizo, porque adujo motivos de falta de competencia. Sin embargo, con el mismo reglamento de esta Cámara, en noviembre votaron que sí. También engañaron a los extremeños y echaron la culpa al Partido Popular de que estaba denunciando ante el Ministerio Fiscal estas irregularidades. Pero fíjense ustedes, si es que en el año 2008 el Seprona
abre un expediente al señor José Luis Viñuela por una construcción ilegal de un chalet en un espacio superprotegido como es el pantano de Orellana. Y el señor Fernández Vara miró para otro lado. Es que no sabe, es que es posible que el señor Fernández Vara no sabía nada. Es que es posible que el señor Fernández Vara, en el año 2008, siendo parlamentario suyo, don José Luis, no conociera esto. Es que es posible que, siendo un miembro de su gobierno, no conociera este informe. Si es que lleva tapando a don José Luis desde el primer día, porque le tiene miedo, y eso es evidente. Lo que no sabemos es por qué le tiene miedo. ¿A qué tiene miedo el Partido Socialista a don José Luis Viñuela? ¿Tienen ustedes miedo a que diga don José Luis dónde está el dinero que falta de FEVAL? ¿Tiene algo que ver el Partido Socialista con el dinero que falta de FEVAL? Yo lo pregunto. Ya lo aclarará la Administración de Justicia. Ustedes prefieren hacer oídos sordos y decir que no pasó nada en FEVAL. Incluso el señor Fernández Vara me dijo a mí en la comisión que él estaba a la política con mayúsculas, no a la política chiquenina. Eso fue lo que me dijo en la comisión de investigación. Pero, sin embargo, ahora todos los extremeños estamos pagando su despilfarro, su derroche y sus lujos. Porque eso es la política con mayúscula del Partido Socialista. Esa es la política con mayúscula del Partido Socialista. Y esos son los únicos agujeros que ustedes intentan tapar hoy aquí en esta tribuna. Porque los agujeros económicos no intentan ustedes arrimar el hombro para taparlos. Sin embargo, para tapar la corrupción, el despilfarro y el derroche, se apuntan los primeros. Se apuntan los primeros en esta Cámara. Y lo he dicho públicamente y lo mantengo. FEVAL era el máximo exponente de la política cortijera que el Partido Socialista casi durante 30 años ha aplicado en esta región. Y también lo he dicho públicamente y lo mantengo, que el señor Fernández Vara, desde que conoció en el año 2010 lo que ocurría en FEVAL, es el responsable de que los zorros que había en FEVAL se comieran a las gallinas de todos los extremeños. Lo he dicho públicamente y lo mantengo. ¿Y saben lo que creo, señores del Partido Socialista? Que su presidente no va a asumir ninguna responsabilidad, ya lo hemos visto hoy, no va a asumir ninguna responsabilidad, a pesar de los hechos gravísimos que han quedado acreditados en FEVAL, por cierto, por la mayoría de esta Cámara, porque los hechos coincidimos prácticamente la mayoría de la Cámara. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el señor Fernández Vara sí que fue un presidente chiquenino. Por eso no va a asumir la responsabilidad, porque cuando salían las cosas bien se colgaban las medallas, pero cuando hay que dar la cara y la responsabilidad frente a los extremeños se va corriendo y la responsabilidad es para otro. Por eso no va a asumir ninguna responsabilidad en FEVAL. Y tan chiquenino fue como presidente, que la sombra de la corrupción de FEVAL va a ser más grande que él, y por mucho que se vaya, y donde quiera que vaya, le va a perseguir siempre, siempre, siempre. Nada más, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, señor Ramírez. A continuación, señoría, turno de fijación de posiciones por parte de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, el señor Nogales Hernández dispone de un turno de 5 minutos. Gracias, presidente. Con su permiso. Mire usted, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le voy a dedicar poco tiempo a las acusaciones permanentes que usted está soltando desde el inicio de esta legislatura. Muy poco, en primer lugar, porque me merece muy poco respeto lo que usted dice, muy poco respeto. Creo que usted está situado en la ficción. Yo no sé si usted recordará, vivirlo no lo hemos vivido ninguno de los que estamos aquí, pero sí lo conocemos. El famoso relato de Orson Welles de la Guerra de los Mundos radiofónico, el relato radiofónico de la Guerra de los Mundos que hizo Orson Welles. Todos los americanos creían que evidentemente todos los edificios se estaban cayendo, que había un ataque tremendo, hubo un verdadero ataque de pánico. Fue muy sugerente el relato, pero evidentemente era una ficción, falso. La política, señor portavoz
y parece mentira que usted, habiendo estado donde ha estado, no entre en debate político. La política, señor portavoz, no es ficción. Desde luego se mueve en el terreno de la contingencia, lo que puede ser o no puede ser, pero no es ficción. A la política le pasa lo que a Anteo en el mito griego, que siempre puede estar joven, rejuvenecerse, estar actual, mientras tenga los pies en el suelo de su madre Gea, y usted no tiene los pies en la tierra. Si usted considera que esta es la clave de bóveda de un acuerdo y usted considera que es que en Ceval no ha sucedido nada y que no hay responsabilidades políticas, usted está entrando en la situación que hay en la sociedad española, alimentando la situación que hay, que hemos estado viviendo y seguimos viviendo, unos climas de irresponsabilidad democrática desde las más altas instituciones del Estado, y hablo de la jefatura del Estado, pasando por Consejo General de Poder Judicial, gobiernos, bancos de España, entidades financieras, etcétera, etcétera, partidos y sindicatos incluidos. Y si no se asumen responsabilidades políticas, y asumir responsabilidad política es simplemente decir, cierto, me confundí, conocí, porque a mí me lo dijo que lo conoció en junio del 2010 como muy tarde, que conoció el informe de los trabajadores, que sabía que se estaban cometiendo determinados hechos, eso es asumir una responsabilidad política. Simplemente el hecho de decir que evidentemente lo conocí. Entonces no podemos seguir alimentando el clima de irresponsabilidad política democrática que hay en este país. Por eso la sociedad está cada vez mucho más rebelde y no se confía en los partidos políticos y en determinados dirigentes políticos, porque no estamos asumiendo responsabilidades de nada, absolutamente de nada. Parece que gobernar es gratuito, que después me voy y no ha pasado nada. No, hay cosas que han sucedido. Y si hay cosas que han sucedido es simplemente reconocer que han sucedido y que si a lo mejor se hubiese actuado de otra manera, pues se podía haber parado antes. Evidentemente, la Junta Rectora tiene responsabilidad política, pero exclusivamente se va a residenciar la responsabilidad política en la Junta Rectora. Hombre, la presidenta de la Junta Rectora en los 2 últimos años era vicepresidenta segunda de la Junta. Si conocía y no departía con el presidente de su gabinete, pues tenía que haber sido cesada como vicepresidente segunda. Me parece a mí, creo yo. Lo mínimo que hay de un gobierno es que, lógicamente, haya en ese gobierno no departamentos estancos, sino una coordinación. Yo nada más que hago una pregunta, una reflexión, y que cada uno se lo imagine. ¿Qué estaríamos debatiendo aquí si eso hubiese sucedido a partir de junio de 2011 hasta 2012? ¿Estaríamos pidiendo la dimisión del señor Monago y la señora Cristina Teniente si fuera la presidenta de la Junta Rectora? Evidente. Y yo el primero, y todos nosotros la tendríamos que pedir, porque son responsables políticos de lo que sucede. Pero aquí no estamos pidiendo dimisiones. Aquí lo único que estamos diciendo es que se reconozca que hubo responsabilidad política fuera de la Junta Rectora. Porque si la vicepresidenta segunda era la presidenta de la Junta Rectora, se había enterado de los hechos y no lo había comunicado, entonces que no había coordinación de gobierno. Y eso es peor, eso es más grave. Y yo eso no me lo creo. Yo sí creo que había coordinación de gobierno. Porque lógicamente hay que creérselo, porque hay consejo de gobierno toda la semana. Y es más, es que el señor director de Ceval era diputado del Grupo Socialista. No me puedo creer yo que pasen cosas dentro de un grupo parlamentario y no se entere el grupo parlamentario. De verdad, creo que lo único que estamos diciendo, lo único que estamos pidiendo es que evidentemente se asuma que había conocimiento y que fue un error no actuar. Fue un grave error, señor portavoz. Creo que Izquierda Unida va a votar en contra de la propuesta del PSOE o nos abstenemos en ambas dos. Creo que nos vamos a abstener en las dos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Nogales. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, también por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra su portavoz, señor García Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Señor portavoz de Izquierda Unida, no tenga usted cargo de conciencia.
le tengo el mismo respeto que el que usted me dispensa a mí. Por tanto, yo creo que estamos empatados. Mire usted, señor portavoz de Izquierda Unida, la responsabilidad política, comparto con usted, que es mucho más que ponerse de lado cuando las cosas vienen mal dadas. La responsabilidad política, señor portavoz de Izquierda Unida, significan asumir las responsabilidades de las decisiones que cada uno toma siempre y no esconderse en el lenguaje, que es la cobardía mayor que puede cometer un político. La responsabilidad política significa decirle a los ciudadanos que cuando uno sostiene a un gobierno es corresponsable de las decisiones y de las actuaciones y de la política de ese gobierno. Y usted y yo, señor diputado, que creo que tenemos un alto concepto de la responsabilidad política, para ser coherente, deberíamos siempre asumir la coherencia de nuestras decisiones. Porque usted habla aquí como si usted fuera el que tiene el oráculo de Delfos y nos dice a los demás qué son las responsabilidades políticas y cómo se asumen. Y ya le digo yo desde aquí que el Partido Socialista, un partido con 132 años, una larga trayectoria, con un secretario general como el señor Guillermo Fernández Vara, pues necesita un listón muy alto, que alguien que nos dé lecciones de responsabilidad tiene que subir un listón muy alto para que nosotros las aceptemos, porque somos gente humilde. Y entonces, cuando alguien tiene mucha autoridad, Silencio, señorías. Nosotros las aceptaríamos, pero, Silencio. señor portavoz de Izquierda Unida, es que hay que tener mucha autoridad moral, mucha, para que nosotros podamos asumir el consejo que desde determinadas posiciones se nos quiere dar. Señor Ramírez, mire usted, no me va a arrastrar al fango por mucho que lo intente. Jamás. Yo no he venido a la Asamblea de Extremadura a insultar a la inteligencia de los extremeños. Un partido como el nuestro no nació hace 32 años más que para la defensa de la democracia y de los valores que representamos, no para embarrar el campo de la política. Si algunos quieren ganar elecciones embarrando el campo de la política o eliminando civil y políticamente a los adversarios, eso lo único que hace es retratarle en su talante democrático. Pero no nos arrastrará, señor Ramírez, ni usted, ni todo su grupo, ni todo el dinero público puesto en publicidad a embarrar el campo de la política. Se lo digo solemnemente, señor Ramírez. Y está claro que hay gente que se empeña en pedir responsabilidad política fuera de la Junta Rectora de FEVAL. Y yo me pregunto, ¿y dónde termina? ¿Por qué siempre termina en don Guillermo Fernández Vara? Pues cuando alguien se empeña en pedir responsabilidades políticas fuera de la Junta Rectora de FEVAL, que la ejerció el 13 de junio del año 2011, solo tiene un objetivo, el objetivo originario de para qué se montó la Comisión de Investigación de FEVAL, señor Ramírez. Y usted podrá repetir aquí lo que tanto cacarearon en la campaña electoral. Parece usted un marisquero de la plaza de abasto de Almendralejo. Cuando deje la política, probablemente en esa faceta polifacética suya pueda encontrar empleo, a pesar de que hay jóvenes aquí en Extremadura que gracias a ustedes están en el desempleo. Usted puede tener hasta 2 trabajos. Pero miren ustedes, por mucho que se empeñen, la Junta de Extremadura es la única institución que encargó una auditoría de gestión en FEVAL, la única. Los representantes que había allí de las 4 administraciones, ejercieron su responsabilidad política el 13 de junio del año 2011. Y aunque a ustedes les obsesione,
llevar las responsabilidades fuera de la Junta de FEVAL, me gustaría que pusieran el mismo empeño para decirle a los extremeños que se han gastado 600.000 euros en despidos improcedentes desde que gobiernan ustedes la nueva FEVAL. 600.000 euros despilfarrados de los extremeños en una persecución muy objetiva contra los trabajadores de FEVAL. Ese es el legado de regeneración democrática del Partido Popular. Así que votaremos en contra de su del dictamen del Partido Popular y del dictamen del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García Gómez. Para cerrar el debate, el señor Ramírez González tiene un nuevo turno por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No conocía yo su faceta de elitista. Debería usted pedirle perdón a todos los marisqueros, no solo a los almendraleros, sino a todos. Es una profesión tan digna como otra cualquiera, don Valentín. Tan digna como otra cualquiera. Mire, ¿quién embarra la política? ¿Quién se come el marisco y construye jacuzzi con el dinero de todos los extremeños o quien lo denuncia? ¿Quién embarra la política? ¿Quién embarra la política? ¿Quién embarra la política? ¿Quién tiene responsabilidad suba a esta tribuna y da la cara o a la mínima sale corriendo como su presidente del grupo parlamentario? Vamos a hablar de responsabilidad, pero vamos a hablar de un debate serio. O sea, ¿usted dice que eso es responsabilidad? ¿Eso es responsabilidad que el presidente del gobierno, del presidente de su grupo parlamentario en la oposición salga corriendo y no quiera escuchar la verdad? ¿Eso es asumir la responsabilidad? Yo no lo creo. Don Valentín, ya habla usted de arrastrarse. Aquí lo único que se arrastró fue debajo de los autobuses. Yo no me arrastro, ni arrastramos absolutamente a nadie, don Valentín. Ni cambiamos de chaqueta. Siempre he tenido mis mismos principios. Siempre. Siempre he tenido los mismos principios. Siempre he tenido... Silencio, señorías. Silencio, señoría. Señor Ramírez, le ruego se ciña exclusivamente, señoría. Muchas gracias, señor presidente. ¿En el debate o en el voto particular? Tiene usted razón, señor presidente. Usted disculpe. Mire, su voto particular es un cuento chino. Le dije en la comisión que ni Gloria Fuerte lo hubiera hecho mejor. Dice usted, el alcalde de Don Benito tiene la culpa. Mire, en la comisión ha quedado acreditado que desde el año 2008 el alcalde de Don Benito y los demás representantes del ayuntamiento de Don Benito han presentado insistentemente requerimientos a los directivos de FEVAL que ningunearon, que desoyeron y que vulneraron sus derechos de participación, de control y de información como participantes de FEVAL. ¿Y saben por qué? Porque ustedes confunden partidos con instituciones, se lo he dicho muchas veces, y como ustedes ostentaban la mayoría política de FEVAL, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura, ningunearon al Ayuntamiento de Don Benito y ahora le echan la culpa. Usted dice su voto particular. Es que esto es un compendio de trama de carácter política y de carácter laboral y de carácter mediática. Mire, se lo dije el otro día en comisión, me lo he traído, se lo voy a enseñar. Mire esta foto es muy ejemplificativa, don Valentín. Mire, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que está aquí detenido? Este señor es del Partido Popular. Este señor es de algún medio de comunicación. Este señor era diputado del Señor Lemus, silencio, por favor. Este señor era miembro del gobierno del señor Fernández Vara. Y es que hay también una trama judicial, policial y del Ministerio Fiscal para detener a la gente. Por Dios. Si es que ustedes niegan la evidencia. Ustedes niegan la evidencia porque aquí no hay ninguna trama, porque la Administración de Justicia ha venido a dar la razón al Partido Popular cuando presentó su denuncia. ¿O es que me están diciendo ustedes que la policía y la Brigada Antiblanqueo de Capitales detiene a la gente por deporte? Por favor, asuman ustedes la responsabilidad. Silencio, señor Lemus. De una vez. Dice usted aquí que ha sucedido aquí una trama, que ha sucedido aquí... Aquí la única trama que ha sucedido es la ruta de los mariscos y de los jacuzzi, don Valentín. Esa es la única trama que ha sucedido aquí. Los socialistas no le estáis contando la verdad al pueblo extremeño, no se la estáis contando con ese voto particular, ni se la contaron en su día, ni se la cuentan ahora, ni mucho menos asumen su responsabilidad. Pero yo les digo claro,
el día 22 de mayo del año 2011, a algunos socialistas se les atragantaron las gambas que se habían comido con el dinero de todos los extremeños. Pero hoy he comprobado cómo esa indigestión se ha extendido a todo el grupo parlamentario socialista que justifica y que ampara los que hicieron estas gravísimas irresponsabilidades con el dinero de todos los extremeños. Claro que sí. Y usted, señor Fernández Vara, es el máximo responsable de lo que sucedió en Feval desde el año 2010, como es la actuación de su grupo parlamentario y la de su portavoz hoy aquí en esta tribuna, negando la evidencia. Y las mentiras tienen las patas muy cortas, y eso lo saben todos los extremeños. Y ustedes siguen ahí pidiendo la confianza de los extremeños y diciendo constantemente, cuando volvamos a gobernar, cuando volvamos a gobernar. ¿Cuando volváis a gobernar, de qué? Si los extremeños tienen memoria y saben el despilfarro y saben lo que han hecho ustedes con su dinero que tanto les cuesta ganar. ¿Tenemos memoria? Claro que tenemos memoria. Claro que tenemos. A lo mejor que tienen ustedes añoranza de ese lujo, de ese derroche y de ese marisco pagado con las perras de todos los extremeños. Por eso el Partido Popular ha puesto coto a su despropósito. Y el escándalo de Feval, yo digo que no volverá a producirse con este gobierno. Con un gobierno socialista, yo, señor Fernández Vara, lo dudaría. Porque si usted ha tapado, amparado y justificado la corrupción una sola vez, podría hacerlo mismo. Señorías. Silencio. Tenga usted dignidad, asuma su responsabilidad, pida perdón a los extremeños y váyase a su casa, señor Fernández Vara. Nada más, señor presidente, nada más. Gracias, señor Ramírez. Señorías, finalizado el debate, procederé en primer lugar a someter a la consideración de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Investigación sobre Feval. Someto a la consideración de la Cámara, por tanto, el dictamen aprobado en la Comisión de Investigación y remitido al Pleno de esta Cámara en primer lugar. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 32, en contra 30, abstenciones 3. Una vez aprobado el dictamen, señorías, por la Cámara, someteré a votación los votos particulares presentados y reservados por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Síes, y por parte del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. En primer lugar, someto a la consideración de la Cámara el voto particular del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 35, en contra 30, abstenciones ninguna. Queda aprobado, por tanto, el voto particular del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes. A continuación, someto a la consideración de la Cámara el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones 3. Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, señorías, la Cámara aprueba el dictamen con la incorporación a dicho dictamen del voto particular del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes sobre la comisión de investigación que ha tenido abierta esta Cámara Legislativa sobre el consorcio Feval. Señor Sánchez Álvarez y señor Fernández Gómez, tienen una advertencia cada uno. Pasamos al siguiente punto.